y vamos a iniciar la primera clase del módulo de hematología. Y dentro del módulo de hematología lo más importante y lo que quiero que ustedes aprendan, sobre todo los alumnos que pasan rotación conmigo, pero en general todos, absolutamente todos, antes de identificar cualquier enfermedad hematológica, lo importante es que sepan interpretar correctamente un hemograma, mal llamado hemograma, llamado más bien citometría hemática. ¿Por qué citometría hemática? Citometría significa cuantificación de los elementos formes de la sangre periférica. ¿Qué elementos formes tenemos en la sangre periférica? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a evaluar una citometría hemática, tenemos nosotros que realizar tres preguntas. ¿Qué vamos a medir? ¿Cómo vamos a medir? ¿Y qué información nos proporciona lo que estamos midiendo? ¿Qué vamos a medir? Vamos a medir los elementos formes que están circulando en la sangre periférica. ¿Y qué son los elementos formes? Son células. ¿Y qué células hay en la sangre? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Es lo que se mide. Ahora, ¿cómo se mide esto? Obviamente, hay técnicas manuales y hay técnicas automatizadas. Pero lo más importante es qué información nosotros vamos a interpretar, ¿sí? De lo que vamos a medir. Si nosotros vamos a medir la cantidad de glóbulos rojos y tenemos un exceso de glóbulos rojos, ¿a qué se debe el exceso de glóbulos rojos? Si nosotros tenemos disminución de plaquetas, no solamente nos vamos a quedar con los brazos cruzados y decir si hay trombocitopenia, sino cuáles son las posibles causas de la disminución de plaquetas. Entonces, las tres cosas que nos tenemos que preguntar cuando nosotros tenemos en mano un hemograma. ¿Qué vamos a medir? Serie roja, serie blanca y serie plaquetaria. Tendríamos que ser extraterrestres para que nuestra sangre no tenga glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿verdad? Yo no conozco a nadie que no tenga glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Por lo tanto, eso es lo que vamos a cuantificar cuando realizamos la identificación y la interpretación correcta de un hemograma completo y correcto, o de una citometría hemática completa y correcta. Muy bien. ¿Cómo se mide? Antes, hasta hace unos 40 años, la única manera de poder cuantificar los elementos formes era a través de sistemas manuales. Si ustedes ven esta diapositiva, antes lo que se hacía era diluciones. Se tomaba una muestra y se hacía diluciones con estas pipetas. Son unas pipetas graduadas que se llaman pipetas de toma. Y había pipetas para cuantificar, ¿sí? Glóbulos rojos y pipetas para cuantificar glóbulos blancos y plaquetas. Y todo esto se vaciaba en un portaobjetos, pero un portaobjetos que estaba calibrado, que se llamaba hemocitómetro. Y esto, mediante la observación microscópica, se podía, ¿sí? Cuantificar de manera más o menos aproximada la cantidad de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas que tenía un paciente. Obviamente, esta técnica cada vez está en desuso. Lo que sí es importante es la tinción y la verificación mediante la observación microscópica de una gotita de sangre, porque de esa manera vamos a poder ver, sí, la morfología tanto de la serie roja, de la serie blanca, y también podemos la morfología y la cuantificación de la serie plaquetaria. Con el advenimiento de los sistemas automatizados, actualmente estas técnicas manuales han quedado prácticamente obsoletas, salvo, como les digo, la correlación microscópica, que siempre sí es importante. Los sistemas automatizados se realizan a través de estos aparatos que se llaman citómetros de flujo. Si ustedes se dan cuenta acá, son tubos de ensayo. Por nomenclatura, los tubos de ensayo en el mundo deben contener un anticoagulante que se llama EDTA, ácido etileno tetracético sódico o potásico, que es un quelante del calcio. Y por lo tanto, cuando toman una muestra ustedes de sangre, la sangre no se va a coagular. Y ustedes van a cargar acá en una cartuchera y mediante este sistema automatizado, van a poder realizar la lectura, ¿sí? Automatizada
y van a poder vertir los resultados automatizados. ¿Cuál es el principio básico de los sistemas automatizados? Si se dan cuenta acá, los tubos están circulando y existe, ¿sí? Se absorbe una determinada cantidad de sangre y las células se disponen en fila india, ¿sí? Una fila capilar, son tubitos capilares. Sobre estas células se incide una luz láser. Y esta luz láser, dependiendo de las características de cada una de estas células, en color, en tamaño, características del núcleo, características del citoplasma, se va a incidir una luz y esta luz va a dispersar diferentes, ¿sí?, haces de luz que van a ser sensados por una serie de detectores que van a permitir identificar, ¿sí?, en un eje de abscisas y ordenadas dónde se localizan cada una de estas células que están atravesando el tubo capilar. De manera que no solamente, ¿sí?, permite identificar morfológicamente, sino que cuantifica los elementos formes un eje de abscisas y ordenadas. Y todo esto se transforma en un valor numérico. Miren, por ejemplo, en un eje de abscisas y ordenadas se tiene, ¿sí?, identificación de las diferentes poblaciones de leucocitos. Por ejemplo, en esta ventana, en la ventana D, tenemos, o en la región D, la gran cantidad de polimorfonucleares neutrófilos. En la región A, linfocitos. En la región C, monocitos. En la región eosinófilos. ¿Qué pasaría si vemos una población en una región totalmente diferente? Por ejemplo, acá en la región B, o gran cantidad en la región E, son células extrañas y ajenas a la distribución normal de un citograma o de un histograma normal de sangre periférica, ¿verdad? Y todo esto, chicos, se transforma en valores numéricos. Este es un hemograma o una citometría completa y correcta, ¿sí? Donde identificamos la serie roja, Red Blood Cells y todos los elementos de la serie roja, la serie blanca y la serie plaquetaria. Todo expresado en valores numéricos y la mayor parte elevado a la potencia con 3 ceros o con 6 ceros. Este es un hemograma completo y correcto. Los que han llevado práctica conmigo ya saben interpretar esto, pero no es difícil. Miren, por ejemplo, si nosotros evaluamos la serie roja, nos vamos a adelantar, y la serie roja está constituida por la gran cantidad de glóbulos rojos, red blood cells. ¿Cuántos glóbulos rojos tiene este paciente? 4.15 por 10 a la 6. ¿Y 10 a la 6 qué significa? Millón, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuánto es la cantidad de glóbulos rojos que tiene este paciente? 4.150.000, porque tenemos que poner 6 ceros después del punto, porque está elevada a la potencia 6. Si vamos a ver la cantidad de glóbulos blancos, 4.8 por 10 a la 3. Y 3 significa miles, ¿verdad? Unidad. Si es 1, unidad, es decena. Si es 2, centena. Y si es 3, ¿sí?, milésima. Por lo tanto, ¿cuántos miles de células blancas tiene este paciente? 4.8 por 10 a la 3 significa 4.800 glóbulos blancos. Dentro de los glóbulos blancos está el valor porcentual y el valor numérico. Lo más importante es el valor numérico. ¿Cuántos neutrófilos? 3.10 o 3.1 por 10 a la 3. ¿Cuánto sería? Unidad, decena, centena, millar. 3.100 neutrófilos. 1.000 linfocitos. 400 monocitos. 300 eosinófilos y 100 basófilos. ¿Cuántas plaquetas? 173 por 10 a la 3. 173.000. Entonces, por nomenclatura, miren, aquí están las curvas de distribución por histogramas de acuerdo a la lectura que se realiza por citometría de flujo. Todo esto, la máquina o el software te traduce en valores numéricos, elevados al sistema internacional de medidas, elevado a la potencia 6 o a la potencia 3. ¿Está entendido? Y todo esto lo vamos a traducir en una boleta
En una boleta, permítame un segundo, ya estoy en clase. En una boleta, ¿sí? De cada uno de los laboratorios. Miren, acá tenemos una serie de valores numéricos. La idea es identificar los diferentes parámetros de una citometría hemática completa y correcta. ¿Qué es lo que tenemos que leer? La serie blanca, la serie roja y la serie plaquetaria. Miren, aquí están los leucocitos, la fórmula diferencial, aquí está la fórmula o la serie roja y la serie plaquetaria. Si vemos aquí, ¿cuántos leucocitos? 4.9 por 10 a la 3. Por lo tanto, ¿cuántos leucocitos tenemos? 4.900. ¿Cuántos glóbulos rojos tenemos? 5.04 por 10 a la 6. 5.040.000 glóbulos rojos. La hemoglobina, 15.2 gramos por decilitro. El hematocrito, un valor porcentual. Y ahorita vamos a hablar sobre los diferentes índices hematimétricos. Entonces, ¿qué vamos a medir? La primera pregunta, vamos a cuantificar o vamos a medir los elementos formes de sangre periférica. ¿Cómo vamos a medir? Por técnicas manuales o por técnicas automatizadas. Actualmente se realiza la medición o la cuantificación por técnicas automatizadas, donde el principio básico, les repito, es incidir la luz láser sobre una columna de células y dependiendo de las características de cada célula y el número de células, es capturada por una serie de sensores que, en un eje de abscisas y ordenadas, identifica grupos de células y la propia máquina traduce esto en valores numéricos. Finalmente, tú te pasas esto a la secretaria y la secretaria copia en una boleta oficial del laboratorio. Esta boleta, por ejemplo, es del hospital, ¿sí? De la Universidad de San Pablo, un hemograma completo y correcto, donde vamos a ver, por ejemplo, la serie roja, la serie leucocitaria, la serie blanca y la serie plaquetaria expresada ya en valores numéricos, ¿sí? Reales, ¿verdad? Ahora, la tercera pregunta. ¿Qué información nos va a proporcionar, obviamente, estos valores numéricos? Si vemos acá, por ejemplo, ¿qué significa tener, por ejemplo, un hematocrito de 36? ¿O qué significa tener un volumen corpuscular medio, ¿sí? De 73 femtolitros? O un volumen plaquetario medio de 8.5 femtolitros, o un valor numérico o porcentual de eosinófilos, ¿sí? De 5%, por ejemplo, o de 0%. ¿Qué significa? ¿Qué? Tenemos entonces que hacernos la tercera pregunta. Muy bien. Para poder entonces contestarnos la tercera pregunta, ¿cómo interpretamos los valores que nos proporciona una citometría hemática? Vamos a ir avanzando y vamos a ir interpretando cada una de las series. Entonces vamos a interpretar la serie roja. ¿Qué es lo más importante en la evaluación de la serie roja? El elemento más importante, chicos, de la serie roja es la hemoglobina. Todos sabemos que la hemoglobina es una proteína cuaternaria compleja y que la función de la hemoglobina es transportar oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos. El oxígeno no se transporta más que de una forma unida a la albúmina, perdón, a la hemoglobina, y se llama oxihemoglobina. Pero el hemograma no nos evalúa la función de la hemoglobina, ¿verdad? Simplemente cuantifica la masa globular, es decir, la cantidad de hemoglobina en función de la masa globular por unidad de volumen, es decir, gramos por decilitro. Y lo normal, para que no se olviden, va de 12 a 16 gramos de hemoglobina. Y es el único valor que nos permite definir si el paciente tiene anemia o si tiene eritrocitosis, la mal llamada poliglobulia. Por lo tanto, no podemos nosotros, ¿sí?, decir que un paciente tiene anemia o tiene poliglobulia o eritrocitosis si no evaluamos las cifras de hemoglobina. Podemos ver al paciente pálido, podemos ver la hematocrito, podemos ver la cantidad de glóbulos rojos disminuir, pero para decir que el paciente tiene anemia, necesitas las cifras de hemoglobina. Y estas cifras de hemoglobina dentro del rango de normalidad van a depender desde el punto de vista fisiológico de algunas situaciones, como por ejemplo la edad, el sexo y la actitud geográfica.
¿Por qué las mujeres tienen menor cantidad de hemoglobina? Sin que eso quiere decir que tengan anemia, ¿verdad? Nosotros los varones tenemos 15 de hemoglobina y las mujeres tienen 13 de hemoglobina. Y eso está dentro del rango de normalidad. Porque los varones tenemos andrógenos. Los andrógenos son hormonas masculinas, son producidas por los testículos y por la corteza suprarrenal, ¿verdad? Las mujeres también tienen andrógenos, pero la función androgénica de las mujeres es secundaria. En cambio, cuando llegan a la menopausia, ya dejan de tener estrógenos y obviamente los andrógenos toman ya un valor fundamental. Pero en los varones y en las mujeres, los andrógenos estimulan la síntesis de hemoglobina y la proliferación de glóbulos rojos, es decir, estimulan la eritropoiesis. Por eso, los varones tienen una mayor cantidad de glóbulos rojos a diferencia de las mujeres, y que eso quiere decir que estás fuera del rango de normalidad. Porque a la edad, los niños y los jóvenes tienen una mayor reserva medular. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con los viejitos de tercera edad, ¿no? Los pacientes de tercera edad fisiológicamente tienen menor reserva funcional. Por lo tanto, la reserva medular es mayor, es menor a la de un adolescente o un individuo adulto joven. Un adulto joven va a tener, por ejemplo, 17 gramos de hemoglobina. En cambio, un hombre sano de 85 años va a tener seguramente 13 gramos de hemoglobina. La altitud geográfica juega también un papel importante. A mayor altitud geográfica, menor presión atmosférica. Y ustedes saben que la presión atmosférica, ¿sí? Es una de las variables que permite la difusión del oxígeno entre, ¿sí? El alveolo y la sangre arterial de la arteria pulmonar, que no tiene que estar desaturada de oxígeno. A menor presión atmosférica, ¿sí? Tienes, o sea, a mayor altitud, menor presión atmosférica. Por lo tanto, requieres mayor cantidad de oxígeno para poder suplir las necesidades de oxígeno. Y eso es sensado por los glóbulos, o sea, por la hemoglobina, y es sensado sobre todo por los receptores que están en el intersticio de los túbulos renales, sintetizando mayor cantidad de eritropoyetina para que falsamente aumentes la masa globular, tendiendo a transportar mayor cantidad de oxígeno. Y se establece un círculo vicioso. Esa es la razón por la que los hondureños tienen 18 gramos de hemoglobina y los cruceños tienen 14 gramos de hemoglobina. Obviamente, a mayor altitud geográfica, como les he dicho, menor presión atmosférica, y eso estimula la síntesis de eritropoyetina. Y si estás dentro del rango normal, obviamente, ¿sí? Los que viven en ciudades de altura van a tener mayor cantidad de glóbulos rojos, mayor cantidad de hemoglobina en relación a los que viven a nivel del mar. Esas son situaciones fisiológicas que tomar en cuenta. Pero en general, las cifras de hemoglobina oscilan entre 12 a 17 gramos por decilitro. Y el hematocrito no es más que la relación plasma globular. ¿Qué significa eso, relación plasma globular? Es el porcentaje que existe entre la masa globular representada por todo el paquete globular, donde el 99% está representado por los glóbulos rojos, el 1% por plaquetas y glóbulos blancos, y el otro 50% por el sobrenadante, que es el plasma. Normalmente, el hematocrito oscila entre 45 y 50%. ¿Qué quiere decir? Mitad a mitad, mitad plasma y mitad paquete globular. Pero hay algunas situaciones que hay que tomar en cuenta, chicos, donde el hematocrito no revela necesariamente, ¿sí? La relación plasma globular, ¿sí? Y hay que tomar en cuenta estas situaciones. Por ejemplo, puede haber pacientes que tienen anemia, ¿verdad? Y si tienes anemia, tienes menor masa globular. Y al tener menor masa globular, teóricamente el hematocrito está más bajo. Pero esos pacientes que tienen anemia y que tienen menor masa globular pueden estar deshidratados. Y si estás deshidratado, el somnolente va a disminuir, ¿verdad? Te vas a hemoconcentrar. Y falsamente, el hematocrito puede estar mucho más alto que el valor normal. De igual manera, si hay pacientes que están hemodiluidos, porque estás recibiendo suero, por ejemplo, una gran parte de los pacientes que están hospitalizados están hemodiluidos. Le hace un hematocrito y el hematocrito va a estar mucho, ¿sí? Más alto que lo normal. El paciente, o mucho más bajo que lo normal, perdón, porque el paciente está hemodiluido. Se dice que el hematocrito debe ser 3 veces el valor de la hemoglobina, teóricamente. Si tú tienes una hemoglobina, el hematocrito teóricamente va a ser 24%, ¿verdad? 3 veces el valor de la hemoglobina. Siempre hay que hacer esa correlación.
El número total de glóbulos blancos, perdón, de glóbulos rojos no tiene ninguna relevancia, ninguna importancia. Si bien está expresado en millones por microlitro, ¿cuál es la diferencia entre tener 5.500.000 y 5.400.000? Hay una diferencia de 400 de 100.000 glóbulos rojos, pero ¿tiene alguna implicación clínica? No. Peor todavía, es un parámetro poco exacto con recuentos manuales. Y jamás, por favor, van a decir que tiene un paciente anemia basados exclusivamente en el número total de glóbulos rojos. Eso no es cierto. El único parámetro que te permite definir si el paciente tiene anemia o no son las cifras de hemoglobina. Luego tenemos, aquí está la composición de la sangre y aquí está la relación plasma-globular. Miren, el hematocrito no es más que la relación entre la sobredadante o plasma y los elementos más pesados que constituyen el paquete globular. De ese paquete globular, el 99% está representado por los glóbulos rojos. Normalmente las relaciones de 50-50 o entre 45 y 55%. Por lo tanto, el hematocrito normal oscila entre 45 a 50%. Tiene que haber gran aumento de leucocitos y plaquetas para que se modifique la relación de hematocrito en relación a los glóbulos rojos. Por lo tanto, ¿sí? Si tienes anemia, teóricamente hay menor masa globular y por lo tanto el hematocrito va a disminuir, ¿verdad? Por eso es importante que tengan en cuenta esta relación. Muy bien. Y esto es lo que les decía, la diferencia entre lo que son varones y mujeres, entre lo que es, por ejemplo, un recién nacido con individuos adultos, dentro del rango de normalidad. Dentro de la serie roja, los elementos, sí, que te van a permitir evaluar la anemia se denominan índices hematimétricos. Y casi nunca tomamos en cuenta los índices hematimétricos de un paciente cuando evaluamos, sí, a la rápida un hemograma. No. Si queremos nosotros evaluar correctamente un hemograma completo y correcto, tenemos que evaluar la serie roja y dentro de la serie roja los índices hematimétricos. ¿Cuáles son esos? Volumen globular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media. El volumen globular medio, ¿sí? Permite identificar el tamaño individual de cada glóbulo rojo y se mide en femtolitros y oscila de 80 a 100 femtolitros. Si nosotros vemos glóbulos rojos con un volumen globular medio por debajo de 80, quiere decir que el glóbulo rojo es pequeñito, es microcito. O podemos tener glóbulos rojos dentro del rango de normalidad, normocitos. O en algunas ocasiones podemos tener anemia con un volumen globular medio más de 100. A eso se llama macrocitosis o glóbulos rojos macrocíticos. La hemoglobina corpuscular media evalúa el color del glóbulo rojo y se mide en picogramos y oscila entre 27 a 32 picogramos. Y el color depende de la cantidad de hemoglobina contenida en el glóbulo rojo. Si es menos de 27, a eso se llama hipocromía. Y si es más de 32, eso se llama hipercromía. Pero puede estar en rango de normalidad entre 27 y 32 y eso se llama normocromía. Finalmente tenemos la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es un valor porcentual que nos refleja la relación entre hemoglobina sobre hematocrito por 100. Antes se hacía el cálculo por ecuaciones, pero estas ecuaciones ya tienen cada vez menos uso porque son poco precisas. La cuantificación del volumen globular medio y la hemoglobina corpuscular media se realiza mediante la citometría de flujo, que nos permite con mayor sensibilidad determinar los valores exclusivos tanto de BGM como de HCM. ¿Por qué son importantes los índices matimétricos? Porque si nosotros no evaluamos los índices matimétricos, jamás vamos a poder establecer el diagnóstico inicial de un paciente que tiene anemia. Sobre todo cuando nosotros evaluamos el volumen globular medio. Y el volumen globular medio te permite iniciar el estudio de los pacientes que tienen, ¿eh? Anemia. ¿Sí? El volumen globular medio, ¿sí? Permite evaluar si el glóbulo rojo es normocito, si el glóbulo rojo es microcito o si el glóbulo rojo es macrocito. Y en general, dependiendo del volumen globular medio, clasificamos a las anemias en anemia microcítica, normocítica y macrocítica. Eso vamos a verlo más adelante. Por eso, chicos, la cuantificación del volumen globular medio
y luego de la hemoglobina glucosilada media es crucial si nosotros queremos iniciar el estudio de un paciente que tiene anemia. Otros valores que nosotros debemos evaluar en las series rojas son el ancho de distribución eritrocitaria y algunas veces el valor de los reticulocitos. El ancho de distribución eritrocitaria ADE o RBD, Red Cell Distribution Width, que oscila entre 12 y 13%, permite saber si existe o no existe uniformidad de tamaño de los diferentes glóbulos rojos. La uniformidad de tamaño, sí, es la regla, pero hay algunos pacientes que tienen diferente tamaño entre un glóbulo rojo y otro glóbulo rojo. Por ejemplo, en la anemia ferropénica existe mucha anisocitosis. ¿Qué es la anisocitosis? La anisocitosis es la coexistencia de poblaciones de glóbulos rojos de diferentes tamaños. Cuanto más sea la anisocitosis, mayor es el ancho de distribución eritrocitaria. Y en lugar de ser el normal de 12 a 13%, podemos tener un ADE de 20%. ¿Por qué es importante esto? Porque hay algunas anemias donde muchas veces, ¿sí? El ancho de distribución eritrocitaria nos permite identificar en primera instancia qué tipo de anemia es. Un ejemplo, muchas veces, antes inclusive que haya microcitosis en la anemia ferropénica, una manifestación muy prematura de la anemia ferropénica es el ancho de distribución eritrocitaria elevado, lo que me está diciendo que tienes mucha anisocitosis. Y eso te permite parar las orejas y decir, oh, tal vez estamos frente a una anemia por deficiencia de hierro. ¿Qué son los reticulocitos? Los reticulocitos no son glóbulos rojos inmaduros, jóvenes. Olvídense, los reticulocitos, que su nombre dice, son glóbulos rojos que tienen redes nucleares en el citoplasma. Son glóbulos rojos jóvenes, no inmaduros, glóbulos rojos jóvenes. Se dice que hay un reticulocito por cada 100 glóbulos rojos adultos. Por lo tanto, el valor normal de un reticulocito en porcentaje es del 1%. Y los reticulocitos te permiten cuantificar y evaluar en forma indirecta la capacidad eritropoética de la médula ósea, porque si tienes reticulocitos normales, quiere decir que la formación de glóbulos rojos en la médula ósea es normal. Hay muchas anemias donde los reticulocitos pueden estar bajos o pueden estar altos. Si los reticulocitos están altos, estamos hablando de capacidad regenerativa de la médula ósea, y solamente hay dos anemias regenerativas: la hemólisis, que es la destrucción de glóbulos rojos, y el sangrado agudo, porque si estás sangrando, estás perdiendo en la periferia glóbulos rojos. La médula es sana y está produciendo mayor cantidad de reticulocitos. Para poder evaluar correctamente la interpretación de la cantidad de reticulocitos, existe una fórmula que se llama cuenta corregida de reticulocitos, que evalúa la eritropoiesis en forma indirecta. Y esa ecuación es cuenta corregida de reticulocitos es igual a reticulocitos que nos reporta el laboratorio por el hematocrito del paciente que reportó por laboratorio sobre 45, que es el hematocrito teóricamente normal. En función de esto, si tienes más del 1%, eso quiere decir que hay capacidad regenerativa y eso se llama anemia regenerativa. Pero si tienes anemia y los reticulocitos son menos del 1%, menos del 0,5%, 1, 0,2%, quiere decir que no hay reticulocitos y por lo tanto la capacidad regenerativa de la médula ósea está medida menos, ya sea porque no hay sustancias o porque hay algún daño en la médula ósea. Finalmente tenemos la evaluación morfológica. La evaluación morfológica no la hacen ustedes, pero sí la tienen que interpretar porque nos describe las alteraciones de forma, ¿sí? Miren, estos son los reticulocitos. Los reticulocitos se tiñen, para poderse ver, se tienen que teñir con tinción, una tinción especial, supravital, se llama azul brillante de crecilo. Si hemos dicho que uno de cada 100 glóbulos rojos es un reticulocito, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, y aquí debe haber 20 células. Si ustedes se dan cuenta, existe mayor cantidad de reticulocitos. Por lo tanto, aquí la cuenta de reticulocitos está elevada y eso quiere decir que si el paciente tiene anemia, pero tiene mayor cantidad de reticulocitos, es una anemia regenerativa y el problema está en la periferia. Pero si no vemos reticulocitos, es una anemia regenerativa. Entonces, ¿qué son los reticulocitos? Son glóbulos rojos jóvenes que representan el 1% de la cantidad total de glóbulos rojos. Por lo tanto, la cuenta de reticulocitos debe ser entre 0,5 y máximo 1%. Miren la evaluación morfológica.
aquí que vemos glóbulos rojos de diferente tamaño, ¿verdad? Por lo tanto, aquí el ancho de distribución eritrocitaria está elevado, miren, red distribution wet, porque hay mucha anisocitosis. Y hay algunas anemias donde hay mucha anisocitosis. Un ejemplo, la anemia ferropénica. Los glóbulos rojos normales tienen que tener el mismo tamaño y son discos bicóncavos, que observados al microscopio se ven como discos con un halo central más tenue y un halo periférico más teñido. ¿Por qué? Porque son discos bicóncavos, todos del mismo tamaño. Pero miren acá, diferente tamaño. O puede haber glóbulos rojos de diferente morfología. Miren acá, vamos a ver glóbulos rojos que tienen restos nucleares. A estos se llaman cuerpos de Joule-Joly. O glóbulos rojos en blanco de tiro. Miren, parecen, ¿sí? Dianas, se llaman tianocitos. O glóbulos rojos que tienen no ese halo central, sino parecerían tener una boca. A eso se llaman estomatocitos. Los estomatocitos traducen, por ejemplo, alteraciones de la permeabilidad, ¿sí? De la membrana. Una alteración de la permeabilidad de la membrana puede presentarse en las dislipidemias, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una hipertrigliceridemia, una, una dislipidemia, puede haber este tipo de trastornos. O puede haber trastornos congénitos de la membrana del glóbulo rojo y se presentan, sí, con mayor permeabilidad al agua y esto ocasiona la estomatocitosis. O podemos ver fragmentos de glóbulos rojos. Si vemos fragmentos de glóbulos rojos, estamos interpretando y nos dice, ¿no? En el laboratorio la presencia de esquistocitos. Esquistocitos son fragmentos. Y eso nos está indicando que los glóbulos rojos están destruyendo la circulación y están liberando hemoglobina y eso produce una hemólisis intravascular. El observar esquistocitos traduce que subyacentemente puede haber una anemia hemolítica intravascular. O podemos ver estas células que se llaman células carenadas. Sí, las células carenadas se observan en el curso, por ejemplo, de una insuficiencia renal crónica terminal. O podemos ver estos glóbulos rojos en forma de hoces o de renacuajos. Se llaman células falciformes, características de una hemoglobinopatía que se llama hemoglobinopatía S o anemia de células falciformes. Podemos ver aquí glóbulos rojos hipocrómicos, microcíticos, pequeños, pero si ustedes se dan cuenta en blanco de tiro. Las células en blanco de tiro, dianocitos, son propias de una enfermedad que se llama talasemia. O también se puede observar en las hepatopatías. Muchas veces hay cirrosis hepática o alguna alteración hepática y esto se traduce por la presencia de estas células. Y el observador, el bioquímico, el hematólogo observa eso y te traduce en la información microscópica del hemograma y te va a decir que se observan, ¿sí? Una moderada cantidad de dianocitos o células en blanco de tiro. O podemos ver glóbulos rojos como si fuesen, ¿sí? Huevos, a eso llaman eliptocitos. La presencia de eliptocitos que traduce una anemia hemolítica por alteraciones de la membrana o eliptocitos hereditaria. O la presencia de estas células, que son células nucleadas, miren, son glóbulos rojos, todavía inmaduros. Esos sí son glóbulos rojos inmaduros, porque tienen núcleo. Nosotros no vamos a ver glóbulos rojos con núcleo en la circulación, pero cuando vemos glóbulos rojos con núcleo, se llaman eritroblastos. No sé si ustedes se acuerdan cuando vino a oír hablar de la eritroblastosis fetal. Resulta que en el recién nacido se observaba gran cantidad de eritroblastos. Y estos eritroblastos eran producto de una anemia hemolítica. Acuérdense, en la hemólisis están destruyendo glóbulos rojos, la médula está produciendo gran cantidad de células jóvenes. Y como en la guerra, se han muerto los más viejitos y empiezan a salir los más jóvenes. Primero salen los reticulocitos, pero los reticulocitos no pueden compensar no pueden compensar la anemia y salen glóbulos rojos nucleares que se llaman eritroblastos. En la anemia hemolítica, al encontrar eritroblastos, es una regla de decir que existe una capacidad eritropoyética exagerada de la médula tratando de compensar la pérdida periférica. O lo mismo en el sangrado agudo. Muchas veces hay pacientes que tienen sangrado agudo con pérdida de gran masa globular y la médula está mandando gran cantidad de reticulocitos y glóbulos rojos inmaduros o eritroblastos a sangre periférica para compensar las pérdidas periféricas. Muy bien, entonces ya sabemos interpretar la serie roja. Pasaremos a la serie blanca. ¿Cuáles son las preguntas que nos hacemos cuando nosotros evaluamos la serie blanca o la serie leucocitaria? Primero, tenemos que cuantificar el número total de glóbulos blancos, pero más importante que la cuantificación del número total de glóbulos blancos es el recuento diferencial y también la observación microscópica. Acuérdense, los glóbulos blancos, ¿sí? No son uniformes, sino que existen diferentes glóbulos blancos. ¿Cuáles son los glóbulos blancos
que están circulando en sangre periférica. Están los neutrófilos, granulocitos, los eosinófilos y los basófilos. Estas células se llaman granulocitos o polimorfonucleares. Y tenemos los monocitos y los linfocitos, denominados agranulocitos o células mononucleares. La mayor cantidad de glóbulos blancos está representada por la cantidad de neutrófilos, le siguen los linfocitos, los monocitos y, excepcionalmente, podemos ver basófilos y algunos eosinófilos en el periférico. Tenemos un valor porcentual, pero más importante es el valor numérico. Y el valor numérico permite establecer justamente esa fórmula diferencial. Y aquí está, miren, la fórmula diferencial porcentual y la fórmula diferencial absoluta o numérica. En función de las cifras absolutas, podemos nosotros decir si el paciente tiene eosinofilia, monocitosis, linfocitopenia o neutrofilia. No en el porcentaje, sino en el valor numérico real. ¿Y por qué? Si ustedes se dan cuenta, aquí dice el número total de leucocitos, ¿verdad? Todos sabemos que el número total de leucocitos oscila entre 5 a 10.000. Por tanto, si tienes 2.000, a eso se llama leucopenia. Si tenemos leucopenia y esa leucopenia se ha producido por una disminución de neutrófilos, no es que han aumentado los linfocitos en porcentaje, sino que han disminuido los neutrófilos. Y es obvio que el valor porcentual se va a invertir. Y nosotros falsamente podemos decir que hay linfocitosis, cuando en realidad no hay linfocitosis, hay una linfocitosis relativa porque hay una neutropenia absoluta porque han disminuido el valor de neutrófilos. Para poder hacer el cálculo entre el valor porcentaje y el valor numérico, hacemos una regla de 3. Si queremos saber el número total de linfocitos del 20% del 2.000, es multiplicar obviamente 2.000, ¿sí? Por 80 dividido entre 100, una regla de 3, y tenemos 1.600 linfocitos. No podemos decir que hay linfocitosis, porque para decir que para que haya linfocitosis, tiene que haber más de 5.000 linfocitos en sangre periférica. Por lo tanto, las cifras de linfocitosis o las cifras de linfocitos es normal. No es que haya linfocitosis, ¿verdad? Pero aquí hay una neutropenia por una leucopenia. Y hay una neutropenia absoluta porque apenas hay 400 neutrófilos que representan el 20% de esos 2.000 leucocitos. Lo importante es saber, ¿sí? Determina que el valor porcentual no es tan fidedigno. Lo que es más fidedigno para poder ver o poder evaluar si existe aumento o disminución real de cada una de estas células es hacer el cálculo del valor numérico real. Lo que les decía hace un momento, la evidencia de estas células mononucleares en sangre periférica se conocen con el nombre de eritroblastos. Muchas veces, ¿sí? Fuera de existir estas células, se observan células anormales o células inmaduras. Eso es normal. No es normal, perdón, es anormal. ¿En qué pensamos cuando existe la presencia de células precursoras o células inmaduras en sangre periférica? A eso se conoce como reacción leucoeritroblástica, porque estas células se llaman eritroblastos. Y puede haber algunos precursores de serie mieloide, como por ejemplo, ¿sí? Metamielocitos o mielocitos, que normalmente no deberían verse en sangre periférica. Entonces, pensamos en tres cosas. Cuando hay reacción leucoeritroblástica, es decir, nos informan la presencia de eritroblastos en sangre periférica, vamos a pensar en anemia hemolítica. O bien, que ha habido daño en la médula ósea y la médula ósea está recuperada después, por ejemplo, de administrar quimioterapia. Si después de administrar quimioterapia, en las primeras de cambio, yo voy a ver la presencia de células más jóvenes como eritroblastos, mielocitos y metamielocitos, voy a decir, la médula se está recuperando. Pero ojo, también puede haber invasión de la médula ósea por células o agentes extraños o externos a la médula ósea, como por ejemplo una metástasis de un cáncer de próstata, metástasis de cáncer de mama, que ocupa ese espacio vital y saca a estas células a la periferia. El encontrar, por ejemplo, entonces, reacción leucoeritroblástica nos hace sospechar en un término que se llama mieloptisis, que es la mieloptisis, es el reemplazo de la médula ósea, ¿sí? Por células anormales. Y esto está representado por células inmaduras jóvenes como eritroblastos o células de la serie mieloide. Entonces, tres causas. Si yo les pregunto, ¿cuáles son las tres causas que te hacen sospechar cuando se describe una reacción eritroblástica? Anemia hemolítica, recuperación de daño medular o mieloptisis o ocupación de la médula ósea por células extrañas, ya sea ajenas a la médula, como por ejemplo un cáncer de próstata, cáncer de mama, o células propias inmaduras de la médula, como unas células de leucemia que
que han ocupado el espacio vital y están sacando células inmaduras a la sangre periférica. Muy bien. Vamos a cuantificar en la totalidad a los glóbulos blancos. Se habla de leucocitosis cuando es más de 12.000 leucocitos por mililitro. Y todo y nada produce leucocitosis. Miren, situaciones como, por ejemplo, infecciones bacterianas, infecciones virales, intoxicaciones, la hemorragia aguda, la hemolis aguda, o algunos padecimientos linfomielопроliferativos propios de patología hematológica. Pero situaciones inclusive fisiológicas, como por ejemplo el ejercicio intenso, el trabajo de parto, la tensión emocional. Acuérdense que la mayoría de los leucocitos viajan marginalizado y pegado al endotelio. Un ejercicio intenso va a desmarginalizar a los glóbulos blancos, va a producir una leucocitosis transitoria, por ejemplo. Todo y nada produce leucocitosis, obviamente. Cuando hablamos de leucocitosis, tenemos que pensar siempre en en las causas más frecuentes, infecciones o inflamaciones, ¿verdad? O intoxicaciones. Leucopenia es cuando hay disminución de leucocitos por debajo de 4.000 por mililitro. ¿Y cuáles son las principales causas? Eso ya les he dicho en práctica, a los que llevan práctica conmigo. La primera causa de leucopenia, los medicamentos. La segunda causa, algunas afecciones hematológicas o tal vez infecciones. La radioterapia o enfermedades hematológicas como la aplasia medular, la deficiencia de vitamina B12 por autoanticuerpos dirigidos con el factor intrínseco en caso de anemia perniciosa, signos mielolinfoproliferativos. El síndrome de Felty, que no es más que la asociación de artritis reumatoidea con esplenomegalia, ¿sí? Y leucopenia. Enfermedades por depósito de esfingolípidos o de glucolípidos, enfermedad de Gaucher, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes todas estas serie de causas que producen leucopenia. Entonces, ¿qué es lo importante? No tanto la linfocitosis y no tanto la leucopenia, sino las alteraciones de cada una de las series. Cuando hablamos de neutrofilia, se habla de neutrofilia cuando hay más de 7.000 neutrófilos en sangre periférica. Y la neutrofilia puede ser primaria, puede ser secundaria, y generalmente es secundaria. Secundaria a estímulos externos, infecciones, inflamaciones, situaciones de estrés, es lo que les he mencionado. Sí, la esplenectomía, por ejemplo, no hay lugares donde se almacenan los neutrófilos y hay una leucocitosis posterior a esto. Entonces, tienen todas estas causas que producen neutrofilia. Y trastornos primarios, tenemos neutrofilia hereditaria, neutrofilia crónica idiopática, o leucemias agudas y crónicas y trastornos mieloproliferativos, donde aumenta el número de neutrófilos. Cuando hablamos de neutropenia, cuando hay menos de 1.500 neutrófilos. Y la neutropenia se clasifica en leve, moderada, grave, dependiendo del número de neutrófilos totales. Es grave cuando hay menos de 500 neutrófilos totales. Cuando hay menos de 500 neutrófilos totales, se produce un estado de inmunosupresión, ¿sí? De inmunosupresión congénita, porque ustedes saben, los neutrófilos forman parte del sistema retículo, o sea, del sistema de defensa, perdón, primario. Entonces, tú puedes tener infecciones oportunistas de tipo bacteriano cuando tienes menos de 500 neutrófilos totales. Esto se observa comúnmente, por ejemplo, después de hacer quimioterapia. Neutropenia moderada entre 500 y 1.000, y neutropenia leve entre 1.000 y 1.500 neutrófilos totales. ¿Cuáles son los tres mecanismos que explican por qué hay neutropenia? Primero, porque se disminuye la producción de neutrófilos. Segundo, porque se destruyen o se consuman o se eliminen en forma acelerada. Y finalmente, que se utilicen en la periferia, como ocurre en las infecciones y sepsis. ¿Cuáles son las causas de disminución de neutrófilos? Especialmente medicamentos o bien enfermedades hematológicas primarias que restringen la proliferación de neutrófilos, como en las leucemias o en la aplasia medular, o anemias megaloblásticas donde hay vitamina B12 o ácido fólico que intervienen en la síntesis, ¿sí? Y maduración de la serie granulocítica. Destrucción o eliminación acelerada. Enfermedades autoinmunes. En la autoinmunidad puede haber neutropenia, lupus o fármacos, todo eso independiente de la dosis, o depresores medulares, como ocurre en la quimioterapia. Puede haber reacciones idiosincráticas a fármacos. Son los fármacos, esas reacciones idiosincráticas, donde van a originar la producción de neutrófilos, van a disminuir la producción de neutrófilos. O aumento de utilización en la periferia. En infecciones de sepsis no es infrecuente ver, en lugar de leucocitosis, más bien neutropenia, leucopenia con neutropenia. Eosinofilia. Cuando hablamos de eosinofilia, no hablamos por el valor porcentual, hablamos por el valor numérico real. Y se habla de eosinofilia cuando tienes más de 500 eosinófilos totales circulando en sangre periférica. Para eso tienes que hacer o una regla de 3
o cuantificar en forma real la cantidad de eosinófilos en sangre periférica. ¿Cuáles son las causas de eosinofilia? Especialmente enfermedades alérgicas o acompaña a infestación por el mintos, ¿no? Por gusanos, parásitos. ¿Pero qué parásitos? El mintos, gusanos redondos, los nematomintos. Trichuris, Ascaris lumbricoides, uncinariasis, Decatur americano, ¿sí? Generalmente. O padecimientos cutáneos como pénfigo, dermatitis seborreiforme o enfermedades gastrointestinales de tipo inflamatorio. La colitis ulcerosa crónica en específica, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, puede originar eosinofilia. Finalmente, las vasculitis, especialmente el Shure-Strauss y los de Wegener, o enfermedades hematológicas clonales. Dentro de ellas tenemos los síndromes mieloproliferativos crónicos, pero especialmente alergia y parásitos originan eosinofilia, no se olviden. ¿Habrá eosinopenia? No, no hay eosinopenia porque la regla es no encontrar incluso eosinófilos en sangre periférica. Cuando hablamos de vasofilia, cuando aumentan los basófilos de más de 500, es una entidad muy rara. En pocas situaciones se ve eosinofilia, digo vasofilia, especialmente en los síndromes mieloproliferativos crónicos o enfermedades hematológicas primarias, como leucemia mieloide crónica, polistemia vera, metaplasia mieloide anogénica. La polistemia vera es el aumento autónomo de glóbulos rojos y la metaplasia mieloide anogénica es una enfermedad mieloproliferativa donde el vaso y el hígado retoman la condición de producir hematopoiesis. Sí, la hematopoiesis a nivel embrionario se produce antes de que la médula ósea se haga cargo en el hígado y en el vaso. Pero eso, conforme pasa la etapa fetal y luego naces, obviamente la capacidad hematopoética del vaso y del hígado se anula. Pero cuando el hígado y el vaso vuelven a a retomar esa capacidad proliferativa, se conoce como un nombre patológico, se llama metaplasia amiloide. Hay situaciones como la sinusitis crónica, la enfermedad de Hodgkin, las anemias hemolíticas crónicas, la hipersensibilidad a fármacos o alimentos, es decir, la alergia, la urticaria o algunas infecciones virales donde existe aumento de basófilos. Pero en especial, los síndromes mieloproliferativos crónicos. Linfocitos, linfocitopenia. Se habla de linfocitopenia cuando hay menos de 3.000 linfocitos totales. ¿Y cuáles son las causas de linfocitopenia? Pueden ser agudas y pueden ser crónicas. Cuando son agudas, generalmente las infecciones virales, ¿verdad? Temporalmente disminuyen los linfocitos. Influenza, la hepatitis, el HIV, o muchas veces el ayuno, el estrés físico o el uso de corticoides o inmunosupresores puede producir linfocitopenia aguda, disminución de linfocitos. Otras quimioterapias o radioterapia. Causa de linfocitopenia crónica, especialmente enfermedades autoinmunes con disregulación inmunológica. Y ahí tenemos el lupus, la artritis reumatoidea, la miastenia gravis, o algunas infecciones crónicas como la SIDA y el tuberculosis miliar, o algunas neoplasias, las leucemias, linfomas, linfoma de Hodgkin, pueden originar linfocitopenia crónica. ¿Sí? Cuando hablamos de linfocitosis, se habla de linfocitosis cuando hay más de 5.000 linfocitos totales cuantificados en sangre periférica. La mayor causa de linfocitosis son las infecciones virales. Una simple gripe, la papers, la parotiditis, la varicela, el virus del herpes simple pueden originar linfocitosis. O algunas infecciones bacterianas, especialmente la tuberculosis. O pueden haber células o linfocitos anormales en el curso de leucemias y esto se traduce por una linfocitosis. Muchas veces puede haber linfocitos con células o linfocitos reactivos, mucho más grandes que lo normal. Esto se observa especialmente en infecciones tipo viral. La principal infección de tipo viral con la que hay que hacer el diagnóstico diferencial de una linfocitosis reactiva infecciosa versus una linfocitosis por neoplasia, ¿sí? Es con la mononucleosis infecciosa o causada por el virus de Epstein-Barr. El citomegalovirus, la hepatitis, la toxoplasmosis o algunos medicamentos como la dentina pueden originar linfocitosis con la presencia de estas células linfoides reactivas. Finalmente, monocitosis. Cuando hablamos de monocitosis, cuando hay más de 800 eosinófilos por mililitro. ¿Cuáles son las causas? Especialmente infecciones por gérmenes intestinales, los micobacterios. Una de las manifestaciones, por ejemplo, de tuberculosis activa es el aumento de monocitos en sangre periférica, la monocitosis. Pero también puede presentarse en convalescencia o recuperación del daño medular después de infecciones bacterianas, en la neutropenia congénita grave, o en algunos casos puede ser el primer signo de recuperación, ¿sí? Medular, o también de un daño medular con neutropenia. Primeramente bajan o sea, se produce monocitosis y después se empiezan a disminuir los neutrófilos. Y hay algunas neoplasias hematológicas clonales con componente monocítico. La leucemia mielomonocítica aguda, la leucemia mieloide mielomonocítica crónica,
o la leucemia mielomonocítica crónica juvenil. Eso vamos a ver mucho más adelante, chicos, cuando hablamos de leucemia. Lo importante es monocitosis, más de 800 monocitos. Y la observación morfológica, miren aquí, por ejemplo, vamos a ver unos granulocitos, si son granulocitos normales. O podemos ver eosinófilos, es un eosinófilo, otro eosinófilo. ¿Qué te llama aquí la atención? Te llama la atención un glóbulo blanco, un neutrófilo polisegmentado, porque normalmente el neutrófilo tiene 5 segmentos. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmentos. Esa es una característica normal, por ejemplo, de una, ¿sí?, deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. Si nosotros nos dicen en la sangre periférica se observan neutrófilos multisegmentados, vamos a pensar que es una anemia megaloblástica, como les he dicho, por deficiencia de B12 o por la. O podemos ver glóbulos rojos, ¿sí?, oligonucleados. En lugar de ser polimorfonucleares, tienen apenas dos núcleos. Se llama fenómeno de pseudo-Pelger-Huet, que es una característica de la displasia, una alteración en la maduración nucleocitoplasmática. O podemos ver estos, miren, son gran cantidad de células inmaduras, incluso con vacuolas. No son linfocitos, pero los linfocitos deben ser más pequeños. Este es un linfocito y estos son células más grandes. No son neutrófilos porque el núcleo no se tiene segmentado. No son basófilos ni eosinófilos porque no tienen gránulos. ¿Qué cosa van a hacer? Tampoco son monocitos. Los monocitos son diferentes. Ni son linfocitos ni son monocitos. Son nucleares atípicos, que son plastos. Así se ven las células de una leucemia. ¿Sí? Finalmente, vamos a hablar de la evaluación de la serie plaquetaria. La serie plaquetaria, ¿qué elementos evaluamos en la serie plaquetaria? Uno, el número de plaquetas. Normalmente las plaquetas oscilan entre 150.000 a 500.000, pero el término para decir que tienes trombocitopenia no es 150.000, es 100.000. Tener menos de 100.000 plaquetas, trombocitopenia. Tener más de 500.000 plaquetas, trombocitosis. Pero fuera de observar el número total de plaquetas, vamos a evaluar el histograma de distribución de los volúmenes plaquetarios. El volumen plaquetario medio normalmente oscila en 7 micras. Y finalmente la morfología plaquetaria. Solamente hay dos alteraciones cuantitativas en la serie plaquetaria. O tienes trombocitopenia o tienes trombocitosis. Trombocitopenia, disminución del número de plaquetas por debajo de 100.000. Trombocitosis, el aumento del número de plaquetas por encima de 500.000. Si tenemos trombocitopenia, ¿cuáles son los tres mecanismos? Uno, que no produzcas una alteración en la formación o en la producción. Dos, destrucción o consumo aumentado. Y tres, almacenamiento o secuestro de plaquetas. Entonces, cuando digamos, sí, o les pregunte, ¿cuáles son las tres principales causas de trombocitopenia? Uno, que sean por un problema de la fábrica, una producción insuficiente. Ejemplo, una leucemia, una plasia medular, una mielodisplasia, una mielotisis. Dos, que la producción sea normal, pero la destrucción o consumo esté aumentado y puede ser destrucción inmunológica, formación de autoanticuerpos que ozonizan la membrana plaquetaria y cuando pasa la plaqueta por el sistema retículo entero es fagocitado y destruido. O almacenamiento adecuado en el hiperesplenismo por hipertensión portal. ¿Sí? Son los tres mecanismos. ¿Cuáles son las entidades o las enfermedades relacionadas con producción insuficiente de plaquetas? Pueden ser hereditarias y pueden ser adquiridas. Las hereditarias son raras, la anemia Fanconi, la anemia May-Hegren, síndrome de Alport, por sordera, con alteraciones de la médula ósea, donde existe una disminución de la producción de plaquetas. Pero más frecuente que las hereditarias están las adquiridas. Tenemos la plasia megaquerocítica, la anemia plástica, infecciones virales, por ejemplo, que restringen la proliferación de unidades formadoras de colonias de trombocitos o disminuye el número de megacariocitos, rubiola, varicela, Epstein-Barr, ¿sí? Las anemias megaloblásticas por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico originan disminución en la síntesis y producción de plaquetas. Finalmente, ¿sí?, puede haber trombocitopenia por falta de producción debido a que la médula ósea está infiltrada, está invadida por células anormales, una leucemia, un linfoma. El segundo mecanismo es de destrucción. La destrucción puede ser inmunológica y no inmunológica. Cuando hablamos de destrucción inmunológica, se forman autoanticuerpos que obsolizan la membrana, las proteínas de la membrana plaquetaria. Y esto puede ser secundario. Por ejemplo, asociada a SIDA por anticuerpos que se producen, ¿sí?, contra la membrana plaquetaria. O asociación a enfermedades autoinmunes, como el lupus, por ejemplo. El lupus se produce pérdida de torrencia inmunológica de autoanticuerpos y una de las manifestaciones, la trombocitopenia inmunológica. O la PTI, que es la púrpura trombocitopénica idiopática autoinmune. No tenemos una causa subyacente,
y se producen por alguna razón autoanticuerpos contra la membrana plaquetaria. Tenemos el síndrome antifosfolípido, medicamentos que inducen la formación de autoanticuerpos, la trombocitopenia mediada por heparina, la trombocitopenia post-transfusional, muchas veces la transfusión de grandes volúmenes de plasma o de paquete regular, pero sobre todo de plasma, produce hemodilución o produce formación de anticuerpos antiplaquetarios. ¿Sí? Y tenemos la aloinmune neonatal, que es muy parecida a la enfermedad hemolítica del recién nacido, por diferente, por formación de anticuerpos y sensibilización materno-fetal. Son mecanismos donde intervienen anticuerpos que obstaculizan la membrana plaquetaria y son removidos por sistemas reticular. Mire, la primera causa de mecanismos inmunológicos son todos esos medicamentos que producen autoanticuerpos contra las plaquetas. Antimicrobianos, antirreumáticos, tranquilizantes, anticonvulsivantes, diuréticos, antipalúdicos. El alcohol, el albuminol, la cimetidina, los estrógenos pueden producir trombocitopenia asociada. Finalmente, el almacenamiento, y son dos las causas, el hiperesplenismo con esplenomegalia o la presencia de hemorragias gigantes donde se almacenan y se consuman las plaquetas. A ese síndrome se llama síndrome de Casa-Murray. Son presencia de gran cantidad de hemangiomas cavernosos donde se pueden almacenar las plaquetas. Finalmente tenemos la trombocitosis, el aumento de plaquetas. Cuando hablamos de trombocitosis, cuando hay más de 500.000 plaquetas. Generalmente la trombocitosis es reactiva, fenómenos reactivos, como la anemia fibropénica, la plaquetitis crónica o posesplerotomía, y en algunas situaciones, aquí está mal escrito, síndromes mieloproliferativos, que son cuatro. ¿Cuáles son los síndromes mieloproliferativos? Polistemia vera, trombocitosis esencial, donde aumenta el número de plaquetas. Tenemos la metaplasia mieloendogenérica o mielofibrosis y la leucemia mieloide crónica. Son los cuatro síndromes mieloproliferativos. Finalmente, tenemos que evaluar el volumen plaquetario. El volumen plaquetario es el tamaño individual de la plaqueta, que oscila entre 8 y 12 femtolitros, perdón. Y es inversamente proporcional al descuento plaquetario. Existen 5 categorías para poder evaluar el tamaño de la plaqueta en relación, sí, al número de la plaqueta. Por ejemplo, puedes tener trombocitopenia, pero con volumen plaquetario alto. Es una trombocitopenia autoinmune, periférica. O en algunas ocasiones puede existir la formación de plaquetas gigantes, pero por trastornos en la expresión de este, proteínas de membrana plaquetaria. Eso se llama síndrome de Merah-Solier, un trastorno en una de las proteínas, la glicoproteína 1B95, ¿sí? Donde va a haber una inestabilidad de la plaqueta, fácilmente va a ser removida la plaqueta, por eso puede haber trombocitopenia. Pero no es una trombocitopenia inmune, es una trombocitopenia por alteración en la membrana que hace que la plaqueta se destruya y es con trombocitopenia. O puede ser trombocitopenia más volumen plaquetario bajo, anemia plástica, anemia hemoplástica, hiperesplenismo, o cuando tratas con quimioterapia. ¿Sí? O teóricamente las plaquetas están normales, pero el volumen plaquetario está alto, la talasemia, la mielofibrosis, la mielodisplasia. O puede ser trombocitosis con volumen plaquetario normal, trombocitosis reactiva. Cuando vemos esto, nos vamos, si hay trombocitosis, no es una trombocitosis primaria, es trombocitosis reactiva secundaria. O trombocitosis más volumen plaquetario alto, leucemia mieloide crónica o granulocitosis crónica es de COVID. Entonces hay que hacer la correlación entre el número de plaquetas con el volumen plaquetario medio para poder identificar las diferentes alteraciones en el recuento plaquetario. Finalmente, tenemos la observación microscópica. El EDTA, que es el anticoagulante en el que tomamos los hemogramas, puede producir la formación de grumos plaquetarios, de manera que cuando pasa por el sistema de flujo, se cuenta menor cantidad de plaquetas porque todas están agregadas. Y a eso se llama pseudotrombocitopenia. Siempre hay que evaluar por eso la observación microscópica para ver si esa trombocitopenia es verdadera o es secundaria a la formación de o puede haber fragmentación de glóbulos, como la anemia hemolítica microangiopática, donde puede haber falsa trombocitosis, porque los fragmentos de glóbulos rojos se encuentran como si fuesen plaquetas. Y siempre hay que hacer la correlación con el volumen plaquetario medio. Miren, por ejemplo, aquí están los grumos plaquetarios. Miren aquí, las plaquetas son fragmentos que se ven de esta manera, pero aquí pueden engañar y pueden producir una pseudotrombocitopenia porque todos los plaquetas más bien están en grumos alrededor de un neutrófilo. Puede haber plaquetas gigantes, mayor, más grandes que el glóbulo rojo.
y ser contados como si fuesen glóbulos blancos. Y en realidad no son glóbulos blancos, son plaquetas gigantes. O pueden no haber plaquetas. Normalmente se ven en sangre periférica de 5 a 10 plaquetas. Aquí no ves ninguna. Por lo tanto, aquí hay una verdadera trombocitopenia. ¿Sí? Muy bien. Finalmente, en estos 2 minutos, ¿qué es importante? Identificar y correlacionar bien todas estas alteraciones numéricas. ¿Qué es lo que brinca aquí? Si nosotros evaluamos la serie roja, miren, serie roja, la hemoglobina. Este paciente tiene 7,8 gramos de hemoglobina, por lo tanto tiene anemia. ¿Qué tipo de anemia es? Si tiene un VGM 50 de unidad HCM de 17, el VGM normalmente es de 80 a 100, por lo tanto aquí hay microcitosis. Y el HCM normalmente es 27 a 32, que es decir, es una anemia microcítica hipocrómica. ¿Sí? ¿Cómo están los leucocitos? 5,600. Y el valor porcentual y el valor numérico es normal. ¿Cuántas plaquetas tiene? 514 por 10 a la 3. Tienes 514,000 plaquetas. Este otro paciente, serie roja, 10,4, tiene anemia. ¿Qué tipo de anemia es? El VGM 87, el HCM 29. Anemia normocítica normocrómica. ¿Cómo están los leucocitos? Normales. ¿Cómo están las plaquetas? Normales. Por lo tanto, este paciente puede tener una anemia normocítica normocrómica secundaria, por ejemplo, a falta de estímulo por defecto de eritropoyetina. Es así como se presenta la insuficiencia crónica con anemia. O está este otro paciente que tiene anemia, ¿verdad? Hemoglobina 7,6, 83 y 28, normocítica normocrómica. Pero a diferencia de la anterior, donde los leucocitos son normales y las plaquetas son normales, aquí 1,000 leucocitos y 77 por 10 a la 3, 77,000 plaquetas. ¿Qué tienes? Trombocitopenia, leucopenia y anemia, pancitopenia. ¿Dónde estará el problema? Muy probablemente en la médula ósea, porque no produce leucocitos, no produce plaquetas y la hemoglobina está disminuida. No vaya a ser una leucemia, una plasia medular, por ejemplo. O tienes otro hemograma donde la cantidad de hemoglobina es 9,7, de anemia. El volumen constitucional está en 115, la hemoglobina constitucional en 52, es una anemia macrocítica hipertrómica. ¿Sí? Causas: deficiencia de vitamina B12, ácido fólico o hepatopatías o hipotiroidismo. Finalmente, miren este otro hemograma, serie roja, 13,2 de hemoglobina, normal. Hematocrito 38%. VGM 88, lo normal 80-100, normal. HCM 30, lo normal, perdón, sí, 27-32, está en 30, normal. Ancho de distribución eritrocita 17%, un poquito de anisocitosis. Glóbulos blancos 9,900. De esos 3,300 linfocitos, 6,100 granulocitos y 500 monocitos. ¿Cuántas plaquetas tiene? 3 por 10 a la 3,000 plaquetas. ¿Qué tiene? Trombocitopenia aislada. Muchas veces vamos a ver este tipo de pacientes con la trombocitopenia aislada, probablemente es destrucción inmunológica, con una trombocitopenia idiopática. Muy bien, con esto terminamos la primera clase, chicos. La interpretación completa y correcta de la sintometría hemática. Si ustedes interpretan correctamente la sintometría hemática, no van a tener dificultad más adelante para identificar, ¿sí?